Hola amigos de la Escuela Nacional del Grito, Tavo Álvarez saludando desde este rinconcito de la galaxia llamado Medellín, hoy siendo parte de un evento, el día de cierre de un evento que es un mercado musical que reúne a los sonidos de toda Hispanoamérica y de otras partes del mundo llamado Circulart, que está celebrando 15 años encontrando sonidos y tratando de que los sonidos propios, los sonidos de nuestra tierra, puedan visitar otros lugares del mundo. Este espacio, además sabemos pues que es, como ya lo hemos contado en otros momentos, es gracias también como a Zoom Latinoamérica, que nos presta los equipos para que podamos replicar estas conversaciones que a veces tenemos en los pasillos y que son tan importantes, pero que hoy tienen un significado especial para nosotros, porque tenemos un invitado llamado Gregorio Uribe, que desde su arte, desde su ser, nos permitió conocerlos un poco más a profundidad, un poco de su historia de vida y nos está permitiendo además entender un poco de algunas situaciones que ha vivido alrededor de las temáticas que trabaja la Escuela Nacional del Grito y las volvió canción. Grego, qué alegría encontrarte en la vida, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida, pues? ¿Cómo te trata Medallo? Bien, esa es la manera de decirlo. Qué alegría encontrarte y encontrarlos en la vida. Siento que esto va a ser el comienzo de una linda amistad, así que les agradezco, me siento como en familia. ¿Y qué será que te empiezo contando? Como sobre cómo ha sido de pronto el proceso de llegar a esas canciones. Bueno, Terminaste haciendo lo que haces. dale, pues mira, difícil la versión cortica, pero te diría, yo soy cantautor y acordeonista, así sería la mejor manera de definirme. En su mayoría he trabajado más que todos los ritmos del Caribe y me encanta sobre todo la parte del acordeón de la cumbia sabanera, que se lo he sobre todo como agradecido y aprendido un poco al maestro Carmelo Torres en San Jacinto, quien siempre me encanta mencionar porque es un juglar que merece ser más conocido. Y en los últimos años siento que he podido lograr, dentro de inspirarme en esas músicas, hablar desde mi honestidad, desde mi experiencia personal. Entonces siempre siento que tuve un poco un debate entre con la música, por ejemplo, del acordeón, que en su origen es una música campesina, que de pronto relata cosas, sí, más diarias del campo y que no es mi experiencia, que me parecen hermosas, pero no es mi experiencia. Y creo que me tomó un rato como llegar al momento donde dijera, listo, quiero esa misma idea, inspirarme en esa misma idea del juglar, que compone, canta y toca su instrumento, pero poderlo hacer personal. Entonces ahí es donde surge también mi tercer disco, Hombre Absurdo, que tuvo una nominación al Grammy Latino el año pasado y afortunadamente ha permitido como expresar mis propias angustias. Eh, Bacanísimo, tus propias angustias. Mencionaste un personaje como importante también como dentro de la idiosincrasia colombiana es el juglar, ¿cierto? Y hablaste de esa posibilidad como de poder expresar las cosas del día a día en las canciones. Pero el juglar además tiene como otra característica que me llama mucho la atención y es que narra sus recorridos y de alguna forma hace parte también como de parte de la memoria viva de los territorios, por así decirlo. ¿Consideras que en este proceso también te has encontrado esos lugares que has recorrido, esos lugares en los que has vivido, esos lugares en los que has tocado, han hecho parte también de esta exploración y del sonido que termina apareciendo en tu música? sí, claro que sí. Y además yo, por cosas de la vida, eh, diferentes momentos casi que he vivido la mitad de la vida fuera de Colombia y la otra mitad dentro de Colombia, aunque sean diferentes etapas. Y entonces siempre ha habido un poco esa sensación de estar fuera y adentro a la vez. Y creo que cada etapa y cada lugar me ha inspirado. Nueva York, por ejemplo, un lugar donde viví por 10 años, hace parte de mí tanto en la música, desde que me inspirara, por ejemplo, en que tenga muchos amigos en el mundo del jazz y en su momento estuviera más haciendo música de big band relacionada con Nueva York, como conectando Colombia con Nueva York. También en las temáticas, le he escrito canciones a la ciudad. eh, entonces a mí me encanta la idea de mencionar lugares específicos. Eso siempre se lo he admirado a la música de acordeón, que es como que se mencionan personas específicas, lugares específicos, y muchas veces en la música más, llamamos o pop o más mainstream, muchas veces se pierde porque se está tratando de como a para que todo el mundo se siente identificado, pero ahí me parece que hay un error porque es justamente en lo local donde encontramos lo universal, a mi manera de ver. Entonces, yo he conocido pueblos por canciones que nunca he visitado y aunque no los conozca, y personajes que todos que se vuelven como parte de nuestras mitologías y es gracias a eso que son arquetipos, son como ideas que seguramente puede que sea en Mongolia, en Argentina, en
no sé, en Italia, y de pronto todos habremos conocido un personaje como alguien que se menciona aquí, no sé. Entonces como no tenerle miedo a que en lo personal está el universo. Yo no soy muy cercano como a la música vallenata o a la música de acordeón en general, las cumbias, no sé qué, las cumbias sí me gustan un poco más, pero sí te cuento que en lo personal, por ejemplo, por el Cantor de Fonseca, yo cogí un mapa para entender cómo funcionaba esa parte de Colombia. ¿Cierto? Y me permitió también como empezar a buscar quiénes son estos personajes de los que habla esta canción. Por eso mismo, porque me hace sentir de alguna manera la sensación que me deja la canción es de familiaridad con un territorio que de alguna manera pues, se ha habitado muy poco. Hay de pronto unas vacaciones y ya. Me parece muy particular eso, pero además la música no solamente te permite recorrer o de alguna forma como compartir territorio, sino también emociones, ¿cierto? O situaciones que pasan en la vida. Se ha convertido, según lo que he escuchado, ahorita que estuve viendo un concierto tuyo que tuviste hace poco que grabaron, pues que tuvo un impacto interesante también en redes, y aparte de eso, lo que vi como de tu trabajo, la posibilidad también que tiene el acordeón de compartir una emoción. Contame un poquito de ese proceso, o sea, uno como le saca que eso llore o que se sienta o que se viva a partir de la música que construís. No, pues yo creo que yo compaginé también con el instrumento porque soy una persona bien dramática y el acordeón es un instrumento muy dramático, siento, ¿no? Que también tiene su reto porque a la vez, por ejemplo, yo siento que mi primer disco lo grabé más en formato como de guitarra, más de cantautor de eso, de esa sensación. Y siento que la guitarra es un instrumento que cansa menos, por decirlo, como que acompaña y no te cansas de oírla porque por todo es un sonido más suave. El acordeón es más intenso, entonces hay todo un reto también de buscarle diferentes colores, así lo veo yo, porque si te quedas solo de pronto en lo intenso, en lo llamativo, pues de pronto puede que se canse el oído. Entonces parte de lo que yo vengo tratando de aprender poco a poco en el instrumento es cómo buscar colores para que no, para sacarle más provecho y más dinámicas al instrumento. Entonces, para darte un ejemplo más concreto, de pronto en el disco anterior, aunque es un disco más que todo con banda, hay una canción que decidí hacer de solo acordeón. Y es más, casi que toda la canción es solo con los bajos del acordeón, que es como el acompañamiento. Entonces también es como otra manera de presentar el instrumento, que es chévere porque como estás limitado al instrumento, pues las limitantes te llevan a ser creativo con lo que hay. Entonces, pero me encanta eso mismo que tú dices. Yo creo que todos, sobre todo en Colombia, aunque no sepamos o no estemos en el mundo de la música de acordeón, sabemos que el acordeón llora, ríe, entonces es perfecto. Y hay algo muy bonito que el acordeón se lleva en el pecho, ¿no? Va en el pecho, está conectado al corazón y respira. Entonces cuando tú estás cantando y tocando, estás como haciendo tu respiración. A mí a veces me pasa como que estoy pensando en la respiración del acordeón y se me olvida respirar para cantar el verso o viceversa. Entonces está muy vivo y eso es lo que más me ha conectado a mí, como que lo abrazas cuando tocas, ¿no? Entonces como que a muchos niveles es muy corporal y a la vez emotivo. Claro, así como haciendo una analogía a lo que me cuentas, entonces el acordeón no sirve para crear notas, sino para sacarse notas del pecho, ¿no? Es como así, como un poco esa construcción. Me parece muy bonito lo que estás diciendo. Bueno, aparte de eso, ¿cuándo empezaste a hacer música? O sea, ¿por qué la música y no otra arte? ¿Qué tanto de tu día a día tiene que ver o gira alrededor de la música en este momento de tu vida? Contanos un poquitico del tema grego. Yo te diría que empecé desde que recuerdo prácticamente. ¿Y a qué me refiero con eso? En la mesa de la cocina, pues en la mesa cuando íbamos a cenar con la familia a los 7 años, 5 años, taca, 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 en los cubiertos, agarre, toque, como siempre tocando un ritmo, algo. Y me da curiosidad, esto lo lanzo más como una pregunta y ustedes que tienen más experiencia en eso, yo siento que es como casi como si la música para mí fuera una manera de enfocar la ansiedad, porque siento que hay algo en el no quedarse quieto, en el movimiento, en esto, que, bueno, de pronto es algo que uno tiene que mirar, observar, trabajar, pero la música también te permite un espacio para enfocar eso, ¿no? Porque, pues, imagínate, ya el estar en... Y he conocido muchos amigos músicos talentosos que siento que les pasa lo similar, como que uno ve como que este no se puede quedar quieto, ¿no? Entonces, como que, claro, entonces esa física, exacto, ya que esto existe, que sea música. Entonces siento que eso estuvo ahí desde pequeño. Eso te diría, entonces como que el ritmo siempre estuvo muy, muy, muy dentro de mí. Y la otra parte es que la primera es que cuando me regalaron una guitarra muy de niño, lo primero que quise hacer fue escribir canciones, aunque no tocaba acordes, no tocaba nada, pero es como, sí, más que sacar canciones, otra gente era como expresar directamente algo que quería decir. Entonces desde ahí
hasta el día de hoy, hasta el día que me muera. En el día a día es complicado, o sea, sí, la música es mi mundo, es lo que vine a hacer. Lastimosamente por todo lo que hay que hacer alrededor hoy en día, tú sabes, de la autogestión, de las redes, pues uno quisiera que que el día de uno fuera 90% música, pero termina siendo 10% música, por decir. Pero esto también es un trabajo de seguir trabajando y la importancia que hay que darle uno a tocar, aunque no esté, porque uno también vivimos en una época que está todo como alrededor de la productividad, ¿no? Entonces es importante como también olvidarnos de eso y hacer música, porque si a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy al campo, llevarme el acordeón al potrero y ir a tocar para las vacas. Eso para mí es de las cosas más ricas que hay porque estoy tocando lo que yo quiero, no estoy, me encanta compartir con el público, pero también no tengo presión de que tengo que tocar o esta, nada, no estoy entreteniendo a nadie, estoy tocando para mí y para el universo, para Dios, para lo que lo quieras llamar. Claro. Qué bonito eso de compartir además esa melodía o esas armonías con algo más que el oído humano también, ¿cierto? Como devolverle a la tierra de alguna manera esa vibración. Me parece súper lindo. Y contame, la música en ese proceso te ha permitido también, me imagino, momentos de introspección o de respuesta a preguntas que te has hecho de alguna manera personales. ¿Es algo que siempre ha pasado o es algo que es un momento en el que estás ahora? Contame un poquitico de ese tema. Sabes que ahora que lo mencionas, en algún momento me di cuenta como en retrospectiva porque de las cosas más bonitas de la música y del arte es que hay una parte que pasa por encima del ego y sale y después uno la entiende, no como más del inconsciente. O por lo menos yo también he intentado abrir esos espacios para no tener que entender todo, sino después de pronto sacar pues escribirlo, componer lo que sea, y después también analizando qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo. Claro, y una de las cosas que me he dado cuenta es que escribo mucho en preguntas. Entonces yo no siento que tengo respuestas, sino preguntas. Y eso creo que lo he reflejado. Hay varias canciones que desde algo, un tema más, llamémoslo banal, por decirlo, o más una historia de amor como divertida, como una canción que en mi segundo disco que se llama ¿Qué vamos a hacer con este amor? Que es una canción romántica, divertida. eh, Igual es una pregunta. Una canción ya con un tema más fuerte, también en ese mismo disco se llama ¿Por qué se irá mi niño? Que bueno, tiene una historia pues mucho más trágica y más dura. Y entonces me doy cuenta que eso, como que al final la música me ha servido es más para expresar mis preguntas, no las respuestas. Y eso también creo que va obligado a mi personalidad porque soy una persona que me encanta simplemente conversar y darle vuelta a las ideas porque sí. Las veo como un fin en sí mismo el charlar, echar carreta, conversar, compartir, sin necesidad de tener que llegar a un sitio. Es como que estoy simplemente trabajando un proceso que vale por sí solo. Y eso me ha gustado encontrarlo, que lo he notado en mis canciones, que hay preguntas. Perdona, sí, última, pues porque se me acaba de ocurrir. También en Atlas, de este último disco, que tiene un tema mucho más existencial, también, ¿no? Son como 4 secciones y 3 de ellas son, bueno, o 2 de ellas son preguntas, ¿no? Eh, co- em, Dime ya que Dios ha muerto, ¿quién lo debe reemplazar? Por decir algo así, o cómo se cargan los cielos si no hay nada, si no hay suelo que pisar. Interesante, esa canción la escuché en el Tiny Desk ahora que hablando pues como un poco de lo que conocimos de vos antes de este encuentro y me llamó mucho la atención en esa conversación como varios temas. Primero, escuché una música que de alguna forma es como reflejo de un autodescubrimiento, como de un momento en tu vida en el que te descubres a ti mismo de otras maneras o te interpretas de otras maneras o interpretas de maneras distintas lo que pues, situaciones que han pasado. Me llamó mucho la atención esa particular y ese momento en el que se pregunta, bueno, ya murió Dios, entonces ¿qué lo reemplaza, no? Y me llamó la atención además porque incluso hablas como de la filosofía, pues mencionas a Nietzsche y haces como una reflexión alrededor del tema allí, ¿cierto? Me llamó también mucho el tema de la ruta como revelación también dentro de lo que encontré. Pues como que vibré bastante con esa visión
Y esa mezcla de sonidos tradicionales, además, para expresar un tema tan fuerte como la soledad, también encontré en ese concierto. Y te estoy diciendo lo que encontré en 4 canciones que escuché rápidamente antes de, o sea, las primeras sensaciones de seguramente canciones que seguiré visitando y que seguirán apareciendo en la, digamos, en el día a día de lo que es la escuela y el espacio. Y quiero preguntarte precisamente con ese tema, quiero preguntarte para vos, en estas canciones que escuché, que hicieron parte de ese concierto que diste, en NPR, ¿cierto? En NPR, quiero preguntarte por esa revelación por lo sagrado que aparece también ahí en esas canciones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa búsqueda tuya por ese lado? Sí, eso que la palabra que decías ruta es importante. Yo me he dado cuenta que muchas canciones que he escrito, como que siempre vuelvo sin querer queriendo a una cosa de caminar, una cosa de movimiento, de iba caminando, como hasta de pronto lo repito mucho, pero esa idea. Y el desierto también es otra imagen que siempre se me ha venido en la mente y no sé qué representará simbólicamente, pero debe tener alguna cosa como del vacío o de la soledad, que lo que pasa es lo que yo siento ahí es como el ser humano, tú puedes tener, digamos, puedes ser parte de un país, de una ciudad, de un barrio, de una comunidad, de una familia, ¿no? Como que vas achiquitando y, y todas esas pueden ser fragmentadas, ¿cierto? Puede ser una familia, pero bueno, está compuesta por cuatro, tres, dos individuos y el individuo no lo puedes partir. Es como la zona más pequeña, entonces eso siempre me causó una sensación de aislamiento, ese inevitable aislamiento de todo ser humano. Muchas veces me impresionó o me marca, ¿no? Entonces de pronto por eso viene esa imagen. Y lo de la revelación, creo que yo seguramente cada persona tiene como una historia en la vida o va buscando una historia y de las más fuertes que yo siento es como hay algo en la historia de la redención que siempre me atrajo y por eso seguramente te referías a Damasco y la historia, ¿cierto? Entonces, para los que no lo conocen, la historia muy breve de Damasco es muy bonita, una historia bíblica donde es como una historia de conversión, una persona que está persiguiendo, ¿no? Saulo está persiguiendo a los cristianos, se le aparece Dios, ¿por qué me persigues? Y tiene la conversión completamente el opuesto. Entonces como que siento que siempre estuve buscando un momento que fuera ese momento, como universo, háblame, dime algo, yo aquí estoy buscando tal, pero necesito que haya ese momento que no depende de mí, sino que viene exterior. Entonces siempre creo que hubo una búsqueda en mí de buscar eso, también de pronto por ser tan racional y tan lógico y como tan en la cabeza que secretamente siempre he estado buscando algo, una cachetada del universo que te diga, te saque de ti mismo y te diga que hay algo mayor. Entonces he tenido una relación compleja o interesante o que ha variado con la religión, la espiritualidad, como la hemos tenido todos, con etapas distintas. Y lo interesante es que en el momento más ateo o agnóstico o más nihilista, incluso estaba esa curiosidad y esa búsqueda de, o ese secreto deseo de que algo se me aparezca y se me revele. Bacanísima esa interpretación de esa canción. Claro, a mí me llamó mucho la atención como esas capas que encontré allí. Sí, estás narrando una historia, pero te sentí hablando de vos, de un proceso interior también. Y precisamente lo que nos junta en este caso, en ese proceso de creación que tú tienes, es que te acercas a, digamos, a otra expresión artística que es la literatura, ¿cierto? Y hoy tienes la posibilidad de estar lanzando un disco, un libro que lanzaste el día de ayer en Medellín, que te permitió también otro tipo de cosas. Este libro, esta es la razón por la que estamos acá, esta es la conversación también que queríamos como tener un poco, aparte de conocer la faceta musical de Gregorio, conversar del llamado, ¿cierto? Quiero que nos cuentes un poco, ¿qué nos quieres contar del libro? Que nos cuentes así un poco del libro y seguramente a partir de ese relato pues irán saliendo algunas preguntas alrededor de él. Además tiene una portada increíble, por favor, entren y busquen esa portada de ese libro, un pequeño hombre en llamas pasando una calle de Nueva York, ¿no? Sí, contanos un poco de ese libro, Grego, y lo que tenés a la mano, que es el disco que también lo acompaña, ¿no? Pues primero que todo, como tú lo dices, la parte visual, un saludo ahí, un agradecimiento muy grande a un amigo que se llama Juan Vargas, que ilustró esta hermosa portada, que es muy simbólica, y también ilustró mi disco. Entonces, ¿por qué los tengo así a la mano? Porque son como un binomio del mismo tema. Yo creo que puesto en maneras más sencillas, eh, son hijos de una misma crisis. El disco obviamente siendo la parte musical y el libro siendo la parte literaria.
¿Qué te puedo contar de aquí? Este libro hoy en día es una novela, pero surge como terapia. Surge como una manera de, lo primero que quise hacer después de pasar ese, lo que llamaríamos el lado oscuro, la noche oscura del alma, fue escribir. Entonces como que hay algo que siempre he considerado cercano, espiritual y, y terapéutico de escribir. La palabra, he escuchado frases como que escribir es una manera de pensar. Y como yo siento que un poco mi cabeza un poco neurótica y acelerada, hay algo que pronto la escritura es lo que es como un embudo. Entonces ayuda, porque cuando yo estoy hablando me voy por aquí, por allá, como que la idea va más rápido que lo que estoy diciendo. Y entonces el escribir hay algo que hace como que te ayuda como a aclarar un poco, a limpiar. Entonces esto surgió como una terapia de encontrarme y conocer qué surgía en mí. Y lo lindo es que pues gracias a que soy una persona que lo que me llama es el arte y vine eso a expresarme al mundo, no solo desde una temática, pero también desde una estética, pues gracias a trabajarle muchos años, 7 años de trabajarlo, esto yo lo escribí como en 4 meses y lo reescribí en 7 años. Y gracias a ayudas de, sí, revisitando, ahí sí como dicen, escribir es reescribir. Entonces gracias también al apoyo de una correctora estilo, Gabriela de la Parra, que le tengo mucho cariño y que también entiende la literatura y la palabra como sanación. Y gracias a Vicine Editorial pudimos lograr algo, pues un producto, por decirlo así, un libro, una obra, de la cual más allá de su temática, pues quedé como contento como narrativa, como historia. Claro, es un libro que también toca temas que son difíciles a veces de abordar y que seguramente genera conversaciones difíciles o con periodistas o con personas que se acercan al libro, pero me parece también como que resaltar la importancia también de podernos acercar a ese tipo de narrativas que nos permiten entender también y que te permitieron entender un momento que estabas viviendo en tu vida, ¿cierto? Grego, o sea, te admiro un montón el ejercicio que estás haciendo en este momento de además compartirlo con el mundo también y hacerlo canción, que además sabemos, como lo decíamos ahorita, hay narrativas que seguramente en las letras puedo encontrar algunas respuestas, pero a veces las respuestas no están escritas, a veces las respuestas son un sonido, a veces las respuestas son un acorde, a una melodía. Ahorita cuando veníamos caminando para acá, este señor venía caminando con su acordeón al hombro y venía silbando. Hay canciones que uno silba y que lo van acompañando en la vida, ¿cierto? Y es un libro que además de alguna manera nos silba respuestas de otra forma. O sea, es un libro que habla de la búsqueda de la belleza, habla de las redes de apoyo, también habla incluso de la suerte, de esos encuentros inesperados que lo pueden poner a otro lugar. Y ahorita que conversaba con Tatiana sobre el libro y de lo que iba al libro y de pronto el fondo de lo que nos conversaba, me recordé un nombre de una canción de Drexler, que es una canción Me trajo hasta aquí, ¿cierto? Tal vez de alguna forma estas canciones que tiene Hombre Absurdo y ese libro te trajeron a este momento que estás viviendo hoy. Grego, ¿en qué momento estás hoy? Divina esa canción de Drexel y no la había pensado de esa manera. Antes de contestarte eso, también quería decir que se me ocurrió mientras hablabas, creo que eso también lo leí de pronto del mito de Sísifo, que es de donde sale el nombre de este disco Hombre Absurdo, que es que el suicidio es una manera de confesión. Entonces, yo siento que este libro es una confesión y es interesante porque de pronto lo miras, llámese terapia o llámese confesión desde el catolicismo o seguramente de pronto otras culturas, historias han tenido maneras de expresarse. El ser humano, yo creo que hay algo intrínseco en querer confesar, ¿no? De pronto la palabra confesar puede ser la equivocada, pero de soltar, ¿no? De hablar con la verdad, de abrirse plenamente, de soltar el nudo. Entonces yo creo que al final este libro es que en su esencia trata sobre el suicidio, es una confesión, es como quererlo poner todo en la tabla y confiar en que si se está hablando desde lo más honesto, será para bien que está ahí. ¿En qué momento estoy? Estoy en un momento muy lindo, un momento de mucho agradecimiento. Sacar el libro me genera muchas emociones, pero hasta ahora ha sido cosas muy positivas porque, como les decía antes, creo que gran parte mía lo hizo para conversar contigo, con Tati, con cualquier persona que se sienta acompañada por el solo hecho de poder hablar de estos temas. Es como un abrazo, ¿no? Entonces, como yo creo que en gran parte lo hice por eso.
y es tan bonito estar sintiendo la recepción de personas en ese sentido que agradezco el tiempo que me tomó hacerlo porque siento que estoy más listo, porque escribir los 7 años no es tanto por escribirlo, sino es una terapia, una autoterapia de 7 años que nos lleva a un lugar donde me siento más alegre, agradecido y tranquilo de hablarlo. No, bacanísimo. También en la conversación nos contabas también eso, como ese proceso que ha tenido tantos años después de la situación que pasó, 7 años escribiendo el libro, editándolo, pasándolo además por otras manos, empezándolo a mostrar a unas primeras personas, que seguramente fue soltarlo así como, ahí le dejo, ¿cierto? Y ahora tener la posibilidad de, no, esto ya es una obra, esto ya tiene además se resignifica, también tiene una vida propia, claro, porque sabemos también como pasa con las canciones, que cuando entregamos la obra deja de ser de alguna manera un poco nuestra y empieza a ser de muchas otras personas, ¿cierto? Y ahora que hablabas también como de Sísifo y hablabas también como de esto, de esas respuestas que pasan, también bacano también como compartir con la gente que pronto no lo conozca, que las personas que tienen un intento de suicidio lo hacen no porque quieran morir a esta vida, sino porque quieren morir a una situación particular que los lleva al dolor o que los está teniendo en un momento de dolor de su vida, ¿cierto? Y encontrar una historia en el que la respuesta a esa muerte simbólica es una canción, es un libro, es una expresión del arte que te permite poner en muchos planos esa situación que viviste y poderla compartir, e incluso por qué no cantarla en coro con otras personas, es una cosa emocionante y que le da sentido a lo que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito, juntar de alguna forma, sanar juntos a partir de las herramientas del arte, aprender a transitar por estos días, por los días rudos que también se presentan y entender que esos días son los que nos tienen vivos y que nos permiten vivir otras situaciones. O sea, vuelvo y te repito, que ya te lo hemos dicho varias veces desde que nos conocimos, lo valiente que consideramos el ejercicio que estás haciendo, pero además lo importante y lo emocionante que es para nosotros ver este tipo de, de acciones alrededor de las artes. O sea, se siente un acto cómplice también de alguna forma esto que está pasando el día de hoy. Te lo agradezco un montón, Grego, que también nos compartas eso. Y por último, quiero hacerte una pregunta que me parece importante también compartir con el resto de personas que puedan ver esta entrevista, que de pronto puedan haber pasado por alguna situación por el estilo o que simplemente quieran conocer. Grego, ¿vos cómo te cuidas? O sea, ¿vos qué haces en el día a día para cuidar de vos mismo? Qué linda pregunta. Yo creo que lo más importante de esto de cuidarse es que aunque no tenga claro, pues diré algunas cosas, pero lo más importante es lograr la intención de cuidarse, como decir, sí me quiero cuidar, decir, todo es muy individual, ¿no? Pero lo que me sirve a mí, de pronto no le sirve a uno, a otro le sirve otra cosa, pero como yo soy una persona un poco como rígida en algunas estructuras, como que si digo que sí es sí, si digo que no es no, un poco, darme ese sí a mí mismo es lo que me ha permitido, bueno, ahí voy buscando cómo. Entonces, no te digo que tenga una receta para decir cómo se cuida, sino lo importante es, he decidido sí cuidarme. Y bueno, ya yo creo que ahí ya empiezan detalles así muy que voy generando. Yo creo que la parte física, la fisicalidad, ¿a qué me refiero? Al ejercicio, es absolutamente clave. Me cambió la vida siempre me gustó correr, ¿sabes? Desde muy niño y nunca entendí muy bien qué era, pero ya sea, llámese, no sé si es la serotonina o qué es lo que es, pero hay una cosa como de conectar con el cuerpo, porque es que gran parte, y sobre todo en mi caso, de pronto cada persona es diferente, también tiene mucho que ver con esa espiral, con estar solo en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Entonces, conectar con, entender que la sabiduría no es solo de la cabeza, sino es del cuerpo, clave. Y esa sensación que se siente después de hacer ejercicio. En mi caso particular, una de las cosas que más me ha ayudado es entrenar en Jiu-Jitsu. No solo por el gran ejercicio que es, sino porque también conectar, integrar la agresividad. Desde, ¿no? También dejar, eso tiene su lugar. Es que nada se debe ocultar, sino se debe integrar, como lo hablamos con Tati de la sombra. Es como aceptar todo lo que eres, solo saberlo canalizar. Entonces, eso. Pero llamémosle agresividad por un lado, pero también comunidad. Porque también es un espacio donde vas y compartir y un man te está ahogando y después, vaya, listo, chévere, gracias, un abrazo, nos vemos mañana, ¿no? Eso es muy bonito. Entonces, cualquier tipo de ejercicio, actividad física, claro, entonces esa parte de cuidar la parte física. Y la otra que diría que es la más difícil de pronto para mí, pero es el cambiar, modificar la voz interna y que sea una voz compasiva. Ese es el gran reto. Aquí en el libro hablo mucho del duende, que es un poco ese compañero que
el enano fascista que le llamaría a mí, le llama a mi terapeuta, que está ahí adentro. Y convertir eso, cuando he podido lograr eso, hay una cosa muy bonita. Es como, listo, si vas, no te puedes de pronto es un buen paso para la gente porque creo que un reto es desprenderse del monólogo interior, es muy difícil. Entonces, de pronto, porque le dicen, no, está en el presente, etcétera, bueno, sí, pero de pronto, pues, si no, por lo menos empieza por cambiar esa voz. Conversa, le dice, bueno, no te voy a poder sacar a esta voz que está dando vueltas, conversemos y veamos a ver si podemos manejar esto de una manera más amable. Ahí por ahí algo de las cositas que voy descubriendo en el camino. Está bueno. Está bien bueno además porque no nos tratamos igual a nosotros mismos como tratamos a los otros. A veces somos un poco más suavecitos con el otro que como nosotros mismos, ¿no? Una cosita más solo por lo importante, no tiene nada innovador, pero por lo importante, la terapia. Dentro de todas las cosas que sigo y iré haciendo, agradezco el venir trabajando eso y sé que para mucha gente lo más difícil es encontrar la persona adecuada y hay que tratar de buscar la manera de listo, no me rindo hasta que no encuentre a alguien, de pronto tienes que ensayar 3, 4, 5 días, no sé, yo he tenido suerte, afortunadamente como que digo a una persona desde el principio y si en un momento no te está funcionando, cambia lo que necesites hacer, haz lo que necesites hacer para cuidarte. Claro, además porque en eso que dices de haz lo que necesites hacer también tiene mucho que ver con escucharse a sí mismo. O sea, no solamente agarrarse con esa vocecita, con el, ¿cómo se llamaba? El duende, sino también como escuchar también lo que dice tu cuerpo, ¿cierto? Yo me demoré un montón para entender esa vaina, sobre todo por lo enojetas que era. Entonces como que me dejaba sacar, por lo enojetas, por lo enojado que era, sí me dejaba sacar un montón por la rabia. Y cuando uno entiende también como ese poder transformador que tienen las emociones o que tiene lo que uno va sintiendo y viviendo, pues como que le va viendo un lugar distinto, empieza a escucharse también el cuerpo. Muy interesante también esa parte, Grego. Grego, nosotros normalmente en este tipo de conversaciones solemos preguntarle también a los artistas por canciones que le permitan transitar por emociones, pero tenés un acordeón al lado, entonces te la va a voltear y te va a embalar así porque esto no está nada preparado y es, si yo te pongo una emoción, ¿vos será que sos capaz de sacar algo de ese acordeón que suene a eso? ¿Será que somos capaces de hacerlo siquiera con una o dos? Vamos entonces, Grego, con algo que te suene a tristeza. Bacanísimo. Y volteémoslo al otro lado. ¿Qué tocas que me suene a rabia? Eh, La disonancia así al final. Otra manera de gritar con un acordeón. Bacanísimo. La última, una sensación de calma. una- como que el vals a mí me lleva a la calma, ¿sabes? Algo así. Epa, gracias, Grego. Es tan teso lo que pasa con la música cuando está esa mezcla de acordes mayores, menores, cómo cambia la sensación, el tono,
el ataque también, cómo hace que uno pueda recibir diferentes cosas además del tema. Bueno, esto fue Grita lo que sientes, el podcast que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito para hablar de música, de emociones. Hoy con Gregorio hablando de cumbia, seguramente mañana nos volveremos muy metaleros en este mismo encuentro, pero siempre muy felices de encontrarnos con personas que además se han permitido seguirnos acompañando en la vida y ponerlo en las canciones. Nos vemos por la calle. Chao.